Hola, bienvenidos a otro video de Alfamate. En este video vamos a resolver el ejercicio número 14 y número 15, el cual se trata del concepto de simetría axial, y dicho concepto se explicó en el video número 13. Para aquellos que no han visto el video número 13 o no entienden o tienen una idea del concepto pero les hace falta como verlo en el ejemplo, les recomiendo que vean el ejercicio número 13. Entonces, de manera rápida, vamos a resolver el ejercicio número 14 y número 15. Entonces, dice lo siguiente: para responder los ítems 14 y 15, considere la siguiente figura, la cual presenta simetría axial tanto respecto a la recta n como a la recta m. Entonces, ahí tenemos la figura. De acuerdo con la recta n, el ángulo homólogo con el ángulo KAB corresponde al ángulo, entonces aquí viene el espacio y vienen las opciones. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, ya sabemos el concepto de simetría axial. Recuerda que el concepto de simetría axial lo que dice es, dados dos puntos, estos dos puntos van a ser simétricos si sus distancias con respecto al eje de simetría son iguales. Es decir, que el eje de simetría va a bisecar estos dos puntos y de tal manera que van a estar a una misma distancia. Eso es lo que quiere decir, en otras palabras, el concepto de simetría axial. Entonces, tenemos dos figuras. Si ustedes pueden notar, tenemos un plano, bueno, dos rectas que se intersecan dos rectas, la recta n y la recta m, y la recta n sería el eje de simetría de las figuras que están digamos, de estas dos figuras y esta. Entonces, esta y esta figura son simétricas con respecto a la recta n. Y con respecto a la recta m, las figuras simétricas serían esta y esta. Entonces, a partir de aquí, hay que notar que para que sean simétricas tienen que estar a la misma distancia. Por ejemplo, A y C están a una misma distancia. Lo mismo con K y D, estarían a una misma distancia con respecto a su eje de simetría n. Entonces, para ir al ítem número 14, lo que tenemos que encontrar es saber qué es un ángulo homólogo. Un ángulo homólogo es que quiere decir que es un ángulo equivalente, o sea, que sea igual. Por ejemplo, el ángulo A con respecto al eje de simetría n es igual al ángulo C. Entonces quiere decir que, en otras palabras, el ángulo KAB sería KAB va a ser homólogo o simétrico al ángulo DCB. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción C. ¿Por qué no F, G y B? Bueno, si vemos F, G y B, sería este ángulo. Pero este ángulo no es simétrico a la información que nos está dando, que es el ángulo KAB. ¿Por qué no el ángulo AKJ? Si vemos el ángulo AKJ sería este, pero este ángulo no es simétrico a este, porque recuerde que para que sea simétrico tiene que estar separado, tiene que estar al otro lado del eje de simetría, y el eje de simetría en este caso es n. Y de manera similar el ángulo RHB, ustedes pueden notar el ángulo RHB que está por acá, que no es simétrico con respecto al ángulo KB. Bueno, es simétrico al ángulo KB, pero con respecto a la recta M, pero no con la recta N. Entonces, por lo tanto, la opción correcta sería la opción C. Ahora, un segmento homólogo con CD respecto a la recta M corresponde a, y tenemos las opciones. Entonces, para entender esto, vamos a ver el dibujo. En el dibujo tenemos que, ya recuerde que por el enunciado tenemos que la figura presenta simetría axial tanto respecto a la recta n como con la recta m. Pero en este caso, en el enunciado número 15 nos dice que un segmento homólogo con CD con respecto a la recta m, ¿cuál es?
Entonces, en este caso, el segmento que es homólogo a CD con respecto a la recta M sería el segmento GF, porque la distancia que hay del punto C a la recta M es igual a la distancia que hay del punto G a la recta M. Por lo tanto, de manera similar sucede para D y para F. Entonces quiere decir en otras palabras que si yo le doy vuelta a esta figura que está aquí, CD, E y B, va a ser igual a EFGB. En otras palabras, va a ser la misma figura si usted la voltea. Por lo tanto, el lado que es homólogo a CD sería GF. Y recuerde que homólogo es que sean exactamente iguales. Lo único que hay que tener cuidado es con respecto a su eje de simetría. En este caso que se está trabajando el concepto de simetría axial. Por lo tanto, la respuesta correcta a este ítem sería la opción D. Espero que esta información les haya servido en este ítem y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias.